¿Qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. El 30 de septiembre del 2005, hace 15 años, hoy se cumplen 15 años, tuvimos la oportunidad de conversar con el entonces presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde. Fue una conversación muy interesante. La celebramos en el Museo de los Pintores, por cierto, de esta nuestra ciudad capital. Y ahí hicimos un recorrido y un análisis del papel que jugaba en ese momento el IFE en el proceso de transición democrática o de alternancia democrática en nuestro país. Era el año anterior a las elecciones del 2006 y Luis Carlos Ugalde con mucha seguridad ponderaba el papel de árbitro que tenía el Instituto Federal Electoral en las contiendas y particularmente en la que estaba por venir. Es evidente que se analizaron diferentes matices de lo que era el instituto, el tema de los comportamientos electorales de los partidos, la responsabilidad frente al hecho histórico de que ya en ese momento había habido una alternancia en nuestro país, gobernaba Vicente Fox y venía la siguiente elección que por lo que sabemos, la del 2006, fue sumamente controvertida y cuestionada por Andrés Manuel López Obrador. En ese contexto, comentamos cuáles eran las directrices y cuáles eran las estructuras que el IFE tenía para poder hacer frente a un reto de tales dimensiones en el proceso democrático. Debo reconocer que Luis Carlos Ugalde reconoció también las limitaciones, los acotamientos jurídicos que en ese momento se daban en torno al árbitro de las contiendas. Fue sin duda una conversación muy interesante y sobre todo que vale la pena recordarla hoy frente a todo lo que está ocurriendo en nuestro país. El nuevo papel que ahora tiene el Instituto Nacional Electoral, su composición, sus formas de hacer encuestas, incluso para poder validar elecciones internas de los partidos, como es el caso en este momento de Morena. Y bueno, ahí está el contraste. Creo que esta conversación celebrada, decía, el 30 de septiembre del 2005, hace 15 años, para Sin Censura, es muy conveniente recordarla. Es la historia detrás de la historia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche un invitado muy especial, Luis Carlos Ugalde, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral y diría yo, el árbitro de la contienda presidencial. Luis Carlos, qué gusto saludarte esta noche. Me da mucho gusto hacerlo contigo por ser tú, me da gusto por tu programa, que es un programa importante, que has tenido personalidades muy destacadas. Me da mucho gusto que sea en este museo, que es una cosa maravillosa y con el encuadre que tenemos de Tamayo y de otros pintores oaxaqueños de primer nivel, y que sea en Oaxaca, que es una ciudad a la que le tengo mucho cariño y me gusta mucho. Y en la que sin duda eres bienvenido. Y si te parece, pues vamos a empezar a pasarle revista a los temas de la coyuntura nacional. Sin duda, un escenario complicado, el de las elecciones del próximo año, proceso que ya en octubre inicia formalmente y del cual ustedes en el Consejo General del IFE tendrán que dar cuenta a los mexicanos de los resultados y sobre todo de su legitimidad, de su credibilidad y de que todo esto transcurra acorde con los nuevos tiempos de la democracia mexicana. Sin duda, el IFE ha jugado un papel en los últimos 15 años muy importante para el proceso de cambio democrático que ha vivido México. Se ha convertido en una institución que es creíble por la población, son datos, no es una opinión, los datos muestran que la gente tiene confianza en el IFE. Es una institución que en momentos importantes ha sido un árbitro técnico e imparcial, lo va a volver a hacer en el 2006 y creo que el IFE debe ser, como siempre lo ha sido, parte de la solución. Estamos en un momento en el país en donde hay
controversia por temas, hay conflictos entre poderes de gobierno, hay un ambiente que genera incertidumbre. El IFE debe entrar y con su labor generar certidumbre. Es muy importante esto. El IFE es un árbitro técnico, no es el árbitro completo de un proceso político. Un proceso político requiere de varios mediadores. El IFE sí lo será en el aspecto técnico y me parece muy importante ese tema. En la validación de los resultados, fundamentalmente porque ustedes, pues con toda la infraestructura que tienen en el país y ahora con lo del voto en el extranjero, que es un tema al que te voy a hacer algunas referencias, pues me parece que los resultados tienen que ser creíbles y fundamentalmente la credibilidad y la legitimidad es parte de lo que el IFE tiene que garantizar. El IFE va a decir la noche del 2 de julio qué candidato tiene la tendencia ganadora con respecto a nuestro sistema de conteos y de resultados electorales oportunos. Pero para construir esa confianza hay que pasar varias fases. La fase de que el IFE vaya tomando decisiones de organizar el proceso electoral. Ya estamos a 11 meses de la elección tomando decisiones estratégicas desde las más elementales de cómo va a ser la tinta indeleble, qué características va a tener su composición, en qué recipiente se va a enviar a todas las casillas del país, hasta cómo va a venir la boleta electoral diseñada. Ya aprobamos el diseño de la boleta con los emblemas de los partidos, decisiones más estructurales como el nuevo mapa electoral. El IFE hace varios meses redistritó el país para que todos los 300 distritos del país tuvieran una composición homogénea en términos poblacionales, hasta cuestiones del padrón electoral, aumentar su cobertura. Tenemos un padrón con una enorme cobertura hoy en día, queremos ampliarla y queremos mejorar los índices de actualización. Y otro asunto muy importante, para que todo esto sea algo verificable, creíble, queremos implementar un programa de observación electoral anticipada. En otros procesos electorales la observación se centraba el día de la jornada electoral. Creemos que ahí no sucede ya nada. Afortunadamente, si en México hace 15 años pasaban cosas el día de la elección, hoy ya no pasa nada. Hoy las preocupaciones de los procesos electorales son durante las campañas, los gastos durante las campañas, fenómenos de compra y coacción durante la campaña, lo que hace el IFE durante las campañas. Y quisiéramos que la observación electoral se anticipara para que fueran viendo que lo que hace el IFE es muy legal y por lo tanto llegamos al día de la elección y antes de que sepamos quién tiene más votos, todo el mundo esté tranquilo de que el IFE va a decir la verdad técnica de la elección. De los votos que contienen las urnas. Como tú bien lo apuntas, hasta hace algunos años el tema fundamental era el fraude electoral. Ese era el gran debate en los 80s, a raíz de la elección del 88, la caída del sistema, aquella famosa frase que se acuñó en la Comisión Federal Electoral, antecedente del Instituto Federal Electoral, después de varias reformas que se consolidó. Y bueno, hoy ya el fraude electoral ya no es el tema, pero sí es, por ejemplo, el tema del financiamiento de las campañas. Yo creo que los mexicanos oaxaqueños estamos muy interesados en conocer tu opinión sobre este tema del financiamiento de las campañas, del dinero que llega a las campañas. Ya vivimos en la elección del 2000 el tema del Pemex Gay, de los amigos de Fox, y yo creo que nadie quiere que se vuelva a repetir este hecho, pero ¿qué previsiones y qué contexto va a manejar el IFE para que esto no suceda? Quisiera poner en perspectiva este tema porque yo creo que el tema más importante de la nueva agenda futura de la democracia mexicana, que yo le llamaría el tema de la equidad como concepto genérico. La agenda de los 90 fue la agenda para tener elecciones confiables en términos de contar votos, por simplificar. Ahora la agenda es garantizar que haya equidad durante los procesos electorales. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el tema del dinero y de cómo se financia la política en México. Yo lo que te diría es que se observa un creciente costo de las campañas políticas. Ser popular, ser conocido cuesta cada vez más y requiere más tiempo de inversión. El fenómeno de las precampañas es un fenómeno, por un lado, positivo de una democracia donde hay más competencia, por otro lado preocupante porque para poder ser conocido en una democracia más competida necesitas más dinero. ¿De dónde sacas el dinero? Y ahí entramos al tema del financiamiento. En un esquema de más competencia donde se requiere más dinero para ser conocido, popular y ser candidato y ganar una elección, ¿de dónde sale el dinero?
el IFE financia parte de las campañas y es además un financiamiento cuantioso, generoso. Y aún así, de los más altos en el mundo. Más altos en el mundo, sin duda, que debo decir, Raúl, tuvo un espíritu muy positivo que fue romper la dependencia de un partido político con respecto al financiamiento que se generaba desde el gobierno, y dos, generar condiciones de mayor equidad en la competencia entre todos. Y yo creo que tuvo un primer efecto positivo porque se estimuló más condiciones. En su contexto era válido. Fue válido y se generó pluralismo y muchos partidos empezaron a ganar elecciones, qué bueno. Ahora lo que estamos observando es que a pesar de haberles dado mucho dinero a los partidos, los costos de hacer política han crecido tanto que este dinero que el IFE les da ya es insuficiente. ¿Y de dónde está proveniendo ese dinero? No sabemos con ciencia cierta. Puede provenir de fuentes privadas legales. La ley permite que en algunos casos el financiamiento privado se vale, pero también puede provenir de otras fuentes o en montos que no permite la ley, y el IFE, como cualquier autoridad fiscalizadora, no puede detectar todo. Yo creo que el problema central que se está observando es que los partidos están recurriendo cada vez más a financiarse de fuentes diversas. Algunas veces podrían ser ilegales, algunas veces. Y segundo, se está observando que en muchos casos podrían estar gastando más de lo que la ley permite. En suma, estamos observando un fenómeno donde el dinero está siendo preeminente y fundamental para ser competitivo. Y yo creo que debemos limitar ese fenómeno, porque una democracia uno quisiera que fuera el debate de las ideas y la historia de los gobiernos y el crédito personal de cómo es una persona y lo que piensa y su partido lo que hace, más que la cantidad de dinero invertido. Y estamos en riesgo de que si no hacemos algo, en pocos años puede el dinero empezar a dominar a la política. Yo creo que en algunos ámbitos ya la domina, o pudiera dar esa impresión, pero aquí en este contexto, ¿de qué elementos cuentan ustedes? ¿O con qué elementos para poder frenarlo en este contexto de la contienda, ya del inicio del proceso, de la imposibilidad de generar reformas de fondo desde el Poder Legislativo, e incluso ante también la resistencia de los propios partidos y los candidatos para ser fiscalizados? Te voy a decir 2 o 3 cosas que estamos haciendo. Primero, por primera vez el IFE está pidiendo informes a los partidos sobre sus procesos de selección interna. Quiere decir que cada vez que un partido celebra un proceso de selección interna, que es la fase ya final de lo que se conoce como una precampaña, nos tiene que informar por cada uno de sus precandidatos todo el dinero que ingresó cada precandidato y cómo lo gastó en televisión, radio, medios impresos y espectaculares en la vía pública. Es la primera vez que el IFE entra a fiscalizar los procesos internos de los partidos. En el caso del PAN, que está en un proceso interno desde el mes de julio, el PAN nos tendrá que informar, una vez que concluya ese proceso interno, de sus 3 precandidatos, de dónde provino el dinero, quién se lo dio a cada precandidato, cuánto gastó en televisión con la factura, cuánto gastó en radio, cuánto gastó en espectaculares. Y el IFE además, desde el 1 de julio, está haciendo un monitoreo exhaustivo de televisión, de radio, de medios impresos y de espectaculares en la vía pública, para que cuando el partido nos informe cuánto gastó el precandidato A, B y C, vayamos y veamos si es cierto lo que nos dice, porque en nuestro monitoreo vemos cuántos impactos de spots hay por cada precandidato, lo vamos a cotejar. Hay una nueva tecnología maravillosa donde ya estamos monitoreando espectaculares y es en tiempo real en internet, donde tú ves la foto, la calle, la ciudad y vas calculando. Entonces este método de comparación con la realidad de la fiscalización es muy importante. Es una manera que existe. Segundo, queremos evaluar cómo poder continuar con la política de monitoreos de medios de comunicación en la campaña presidencial. Esto es muy importante, Raúl, porque se estima que los partidos gastan más de la mitad de sus recursos en publicidad en medios. Si nosotros podemos monitorear eso, podemos tener más información de lo que realmente están gastando los partidos y poder entonces comparar lo que nos informan con lo que realmente se gastó. Es un mecanismo muy oportuno, muy importante. Tercero, queremos estimular la observación internacional y nacional durante las campañas y queremos que haya nuevos
intentos para poder fiscalizar, por ejemplo, el acceso a medios de comunicación, temas como otros de la compra y coacción del voto, pero son fenómenos nuevos que son los fenómenos de preocupación, que si hubiera organismos civiles, empresariales, que pudieran hacerle un seguimiento al gasto de los partidos en algunos rubros, eso complementaría nuestra labor. El IFE es una autoridad fiscalizadora que dictamina una vez que concluyó la campaña. Y la gente a veces dice, bueno, yo quiero saber qué está pasando en el momento. El IFE no es una autoridad que pueda sancionar si en el mes de abril suponemos que alguien ya gastó mucho. No tenemos atribuciones. Pero sí podemos generar un mecanismo informativo para que la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, los empresarios puedan generar un debate que obligue a los partidos a transparentarse y a contener de excesos de gasto. Y eso es lo que el IFE quiere hacer y lo vamos a hacer. Pero ahora, ¿qué pasa? Ustedes monitorean, tienen un resultado sobre gastos de precampañas, lo tendrán que seguramente a principios de año, antes de que se inicie formalmente la campaña, ¿se darán a conocer? En el caso de las contiendas internas, nosotros vamos a hacer un dictamen y darlo a conocer. Y si algún partido violentó sus reglas porque uno de sus precandidatos recibió dinero mayor al que permite la ley, de alguna fuente ilegal, etcétera, el IFE va a sancionar al partido político. El IFE sanciona partidos, no individuos. Sancionaremos al partido. Ahora habrá una sanción política porque se sabrá por qué fue. Y en ese sentido, yo creo que a la larga se tiene que generar un mecanismo disuasivo. Ahora, ¿qué pasa si, y esto nos lo han preguntado, qué pasa si en el mes de febrero el IFE da a conocer su dictamen de la contienda interna del partido X? Y ese partido X eligió un precandidato X. Y sucede que ese precandidato X durante su contienda interna recibió dinero de una fuente ilegal. Bueno, ese ya es candidato oficial de ese partido. El IFE ya no le puede quitar el registro, no. Ahora, si hay una sanción pública política muy severa que lo pueda afectar en su campaña, yo creo que mucho. Entonces, aquí lo que importante es que a veces uno desearía que la autoridad electoral tuviera más dientes. La ley está como está y nosotros tenemos que hacer uso de ella. ¿Qué es a lo que finalmente llegamos? Se requieren reformas importantes y voluntad política para precisamente hacer frente a estos nuevos retos de la contienda, porque evidentemente la sanción moral, la sanción política seguramente ahí va a estar, o ya está. Ahí está el caso de un candidato del PAN, un precandidato del PAN, al que se supone que tuvo algunos arreglos con Televisa y que finalmente eso se entiende que se le ha revertido. Está también el tema de que Televisa transmita sin costo el debate de los candidatos del PAN, que me parece que eso encaja también dentro de una nueva modalidad, entre comillas, de cómo evadir los monitoreos y las pautas que ustedes están sembrando. Y bueno, es muy complejo el tema. Sin duda, yo creo que lo que se requiere es repensar que el reto central de la democracia electoral es cuidar el principio de equidad. Y cuidar el principio de equidad requiere encontrar vías estructurales para reducir el costo, para financiar la política, y de ahí derivando muchas cosas. Y eso requiere reformas a la ley e incluso probablemente a la Constitución. Mientras eso llega, que espero que llegue pronto, porque además en el Congreso hay decenas de iniciativas para atacar este problema. El IFE tiene que hacer uso de su facultad reglamentaria, de lineamientos, etcétera, etcétera, para poder ir conteniendo un fenómeno creciente. Pero evidentemente lo que nos podemos hacer desde el IFE es menor de lo que se podría hacer si tuviéramos una reforma desde el Congreso. Y aquí me surgen dos cuestiones también que me parecen, que quisiera comentar contigo. El tema del candidato, del precandidato del PRD, de Andrés Manuel. He visto un debate ahí muy intenso de medios sobre el tema del famoso redondeo y las llamadas del 01900 y que derivaron en una, yo no diría campaña, pero sí en varias voces del círculo cercano de Andrés Manuel descalificando al IFE. Ese es un punto. Y que tiene una derivación. Ya Andrés Manuel también ha hecho cuestionamientos a la propia autoridad electoral, al IFE como institución. ¿No estamos también ante el riesgo de que volvamos a aquella cultura de que si yo gano hay democracia y si yo pierdo no la hay? Yo lo que creo es que una democracia
tiene que estar basada en la legalidad y se requiere necesariamente que todos quienes van a entrar al juego de la competencia política, de entrada hagan un compromiso con la ley que existe, con el árbitro que mediará el juego y con el resultado, sea la diferencia que sea. Es un triple compromiso esencial. La ley es así y no se cambió. Con sus limitaciones es la ley que tenemos y nos da fortaleza para litigar la elección. Pero todo el mundo tiene que decir, estas son las reglas, las conozco, las asumo y no se vale a mitad del juego decir, no me gustaron las reglas. Segundo, el árbitro es el que va a jugar, es el que va a arbitrar. Y a los tres partidos principales en México que tienen hoy probabilidades de ganar la presidencia, está en su mejor interés fortalecer al árbitro, creo yo. Y tercero, el resultado en una democracia, un voto, 1 millón de votos, lo mismo para decir quién ganó. Y en ese momento tiene que haber un compromiso público de respetar el resultado, porque cualquiera de los tres partidos puede ganar por 350,000 votos, cualquiera. Que en términos estadísticos es, ¿qué? Es un 1%. 1%, es un punto. Así es. Y eso es un poco lo que también tendrá que trabajarse en ello. Yo creo que también nos hace falta trabajar en este país en la cultura cívica, en la cultura del respeto. Ya se respeta el voto, es decir, pero trabajar más en este tema, no sé si te parezca. Es importante trabajar sobre la cultura de respeto a la legalidad. Y la legalidad significa acatar las reglas como son. A veces hay una tendencia justiciera a decir que las reglas se acatan cuando son justas o cuando me convienen por sus efectos. Y las reglas se deben acatar porque son las reglas, punto. Si no os gustan las reglas hay que cambiarlas desde el Congreso, pero mientras esas sean las reglas creo que hay que acatarlas. Y por eso me parece fundamental fomentar que los medios, los opinadores, influyentes como tú nos ayuden a transmitir la idea de que se tiene que tener un compromiso con la legalidad y el IFE dará certeza de que quien tenga más votos será el ganador. Ahora, es todo lo que el IFE puede hacer, todo lo que el IFE. Y ya, si el voto, estos 100 votos de acá fueron emitidos por gente que leyó la plataforma y estos 50 aquí por gente que vio spots, así es, el IFE no va a poder, no pondera, el IFE cuenta votos y un ciudadano un voto, ese es el principio. Sí, sin duda ha sido costosa la construcción de la democracia, de esta transición democrática en México, por toda esta historia que hemos venido comentando. Y aquí entra otro tema, el de los medios de comunicación, que tú has sido recurrente en comentarlo. ¿No da la impresión que hasta cierto punto los partidos, las elecciones, el IFE y todos nosotros estamos siendo un poco rehenes de ciertos monopolios de medios televisivos en nuestros procesos electorales? Creo que una democracia requiere que los medios jueguen un papel promotor de las ideas y del debate informado y que ayude a dar a conocer a quienes aspiran a ser candidatos. Y eso requiere que haya transparencia sobre cómo se financian esos anuncios. Y eso requiere que haya reglas para que los partidos tengan certeza, para que la industria tenga certeza de quién gasta, cuánto gasta y dónde viene ese dinero. Creo que a todos conviene. Yo soy partidario de que haya una industria privada que promueva esto, pero como autoridad electoral lo único que nosotros requerimos es que haya transparencia de cuánto cuesta y ya. Finalmente hay criterios comerciales en la televisión y me parece que así debe ser. Simplemente sería importante que se transparentaran esos criterios al momento de acceder a los medios. Claro, porque finalmente el tema del marketing político y cómo se construye un candidato no es de la incumbencia del IFE. El IFE tiene que estar totalmente al margen de ello, aunque eso dé como resultado, como comentaba Daniel Sobato, que luego surjan, él ponía un ejemplo de su país, Argentina, en el sentido de que luego a un expresidente de ahí, de la Rúa, lo habían vendido como si fuera un Rolls Royce y era un Corsito muy deteriorado. Entonces, pero bueno, eso es lo que sucede dentro del contexto, pero no es un tema que tenga que ver con el IFE. Otro que sí lo tiene que ver y que es fundamental, el tema del voto de los mexicanos en el extranjero, que fue largamente debatido, fue una aspiración y fue que bandera de prácticamente todos los partidos políticos y que ahora se ha ido concretando. Yo quisiera pedirte que nos hicieras una radiografía de
de ello? Mira, se trata de extender un derecho político a mexicanos que se fueron del país. Me parece que desde un punto de vista democrático es deseable y qué bueno que así sea. Segundo, la discusión que se dio en el Congreso fue qué instrumento se puede usar para extender ese derecho. Se concluyó que el voto por correo era una buena idea y me parece que dadas las circunstancias de tiempo y las dificultades logísticas de organizar un proceso en casillas fuera del país, el voto postal es una solución sensata, aplicable, realista y operable por el IFE. Tercero, lo que está haciendo en este momento el IFE es implementar lo que la ley establece. ¿Qué es lo que dice la ley? El procedimiento es entre el 1 de octubre y el 15 de enero próximos, todos los mexicanos que vayan fuera del país, que quieran ser incluidos en la lista de electores, nos tienen que escribir un formato, firmarlo, incluir una fotocopia de su credencial de elector y una copia de su domicilio. Desde cualquier parte del mundo. Chicago, Alaska, China, la India. Y que lo pueden bajar además por internet. Que estará disponible en los consulados mexicanos, en internet y quizá en algunos otros puntos que estamos analizando. Nosotros recibimos esas solicitudes de gente que se quiere inscribir para votar desde fuera del país y lo que hacemos es que elaboramos una lista de votantes fuera de México. Debo decir que para poder votar en esta ocasión, un requisito es que tengan ya credencial para votar con el IFE, es decir, es gente que estando en México la obtuvo y la tiene. Ese es un elemento que así tenía que ser, porque si no se pierde el control. Y nosotros elaboramos la lista. Se estima que hay 4.2 millones de mexicanos que viven fuera del país y tienen una credencial del IFE. Entonces la primera pregunta es, de esos 4.2 millones, ¿cuántos nos solicitarán ser incluidos en la lista de votantes en el exterior? Las cifras internacionales varían, pero hay un dato que muestra que es una fracción pequeña, muy pequeña, 1%, 3%, 5%, 10%, esos son los datos internacionales. Habrá que ver qué pasa, probablemente sea un caso semejante en mexicano. O puede ser también diferente por la gran cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, que es una situación especial en nuestra gran frontera. El 15 de enero el IFE sabrá cuántos se registraron para votar desde el extranjero. El IFE en estos meses hará una campaña importante para que todo el mundo sepa, para que el mayor número posible se inscriba. Luego recibimos esa lista y la elaboramos. Imaginemos que hay 300,000 en esa lista. Imaginemos. A esos 300,000 nosotros les mandamos en el mes de abril, mayo, les mandamos a sus casas en Chicago, Asia, China, donde sea, la boleta electoral y un sobre prepagado para que voten, metan el voto en el sobre y nos lo devuelvan a México otra vez. El IFE recibirá todos los sobres con el voto de todo el mundo y esos 300,000 votos, si fuese el caso, 800,000, los almacenaremos custodiados por elementos del ejército quizá. Y el 2 de julio a las 6 de la tarde, cuando estemos abriendo las urnas de todas las casillas del país, habrá también mesas de escrutinio para contar los votos que vinieron fuera del país. Y a las 9 de la noche, cuando estamos acabando de contar los votos de territorio nacional, contaremos los votos de territorio de fuera del país, los sumamos y eso se añade y se declara quién ganó la elección. Esto quiere decir que los que residan en el extranjero tienen hasta el 15 de enero para solicitar participar. Esa es la fecha fatal para ser incluido. ¿Y luego para enviar? Para enviar será, no tengo la fecha exacta, será hacia el mes de junio, cuando tienen la posibilidad de enviarnos su voto. Ellos ya habrán decidido entonces su voto antes del día que se celebren aquí las elecciones. Así es. Será un voto emitido antes de la elección, pero no conocido. El IFE no va a abrir los votos ni los va a contar. Entonces se sabrá que votaron 300,000 personas, pero no se sabrá por quién votaron. De tal forma que no se distorsione el ánimo del electorado en México. Que no influya. Y además entiendo que estas personas que se registren en el extranjero serán borradas, por decirlo temporalmente así, del padrón nacional, para que no puedan acceder. Ese es un mecanismo novedoso, tiene seguramente tendrá sus problemas de operación, pero que era el mejor, ¿no? Era el factible y es bueno.
es factible y está bien pensado. El otro, que era una alternativa que el IFE dijo, esto es inviable operativa y jurídicamente, era instalar centros de votación en el mundo. Eso era una problemática muy difícil de resolver. Este está bien y me parece que va a salir muy bien. Quiero comentar un asunto que nos tiene atentos. La ley por primera vez establece que se prohíben campañas fuera de México. Y es así porque si permitiéramos que los candidatos fueran a hacer campañas a Estados Unidos, abriríamos la puerta para que financiaran sus campañas con recursos del extranjero. Entonces los legisladores dijeron prohibido, pero en un mundo globalizado, en donde no puedes prohibir el libre tránsito de personas, existe el problema de que los partidos y sus candidatos puedan la tentación de ir con pretexto de un viaje privado, a hacer proselitismo electoral. Y lo hacían, incluso hacían sus visitas al extranjero, en términos de campaña. No estaba prohibido, ya está prohibido. Entonces ese tema el IFE está viendo cómo vamos a regular para que se evite proselitismo. Proselitismo electoral es un concepto muy amplio. No necesitas hablar para hacer proselitismo en ocasiones. Y por lo tanto hay que ser muy cuidadosos y yo creo que los partidos que son los que aprobaron este voto deben poner un ejemplo para evitar cualquier acto que pueda ser usado para acusar al adversario de estar violando la ley. Bien, pues el régimen de partidos, Luis Carlos, bueno, es la vía que nos hemos dado para poder dirimir todas nuestras controversias, finalmente es a través del voto, vía los partidos políticos, capacidad de registro, es decir, diríamos, incluso ellos solamente son los que lo tienen. Este tema que se ha estado también en el debate sobre la posibilidad de candidatos que no tengan un registro vía el partido, ¿cuál es tu opinión? Tengo una opinión legal y una opinión política. La opinión legal es que el sistema electoral mexicano fue construido alrededor de la figura de los partidos y que no hay duda de que la única vía para ser candidato en México es a través de un partido político, no hay duda. Y me parece que en ese sentido la Suprema Corte de Justicia, aunque fue un argumento de forma más que de fondo, está interpretado correctamente en que en México fue concebido todo el sistema alrededor de la figura de los partidos. Y el IFE no tiene duda de que así es. Ahora bien, la pregunta es si el debate político tiene que ver sobre si la democracia se fortalece con candidatos sin partido, como una vía alternativa. Yo te diría varias cosas. La primera es que a mí me parece que la democracia mexicana requiere de un régimen sólido de partidos. Un régimen de partidos sólidos significa competitivos, que rindan cuentas, cuya gestión financiera sea honesta, legales en su vida interna, etcétera, etcétera. Esa me parece que es lo más importante para fortalecer a la democracia. La gente dice es que los partidos no responden, son burocráticos, no hablan en nombre del pueblo. Bueno, yo creo que la solución no radica en prescindir entonces de los partidos y hacer política sin partidos, porque eso tiene una ruta muy riesgosa. Más bien, tomemos a los partidos y veamos cómo los obligamos a ser legales, transparentes y que rindan cuentas. Entonces, la primera ruta es, entre partidos más sólidos, mejor será nuestra democracia. Si además de eso le queremos sumar una alternativa de candidatos sin partido, que la figura de candidatos ciudadanos hay que matizarla, candidatos sin partido, como una vía para algunas expresiones específicas, yo creo que podría pensarse si siempre hubiera filtros, porque así como hay hombres excepcionales, talentosos, inteligentes, como es el caso de Jorge Castañeda, un hombre con muchos merecimientos, con claridad sobre qué se debe hacer en este país, también puede haber muchos ciudadanos indeseables, con mucho dinero, con mucho carisma, que accedan al poder político por tener mucho dinero. Y entonces, al amparo de las candidaturas sin partido, podemos estar abriendo la puerta a un fenómeno indeseable para la democracia. Hemos visto en países de América del Sur que la política ciudadana se usó para ejercicios autoritarios y de una enorme corrupción. Y yo creo que sería indeseable para México que por querer prescindir de los partidos abrimos una puerta a un idealismo ciudadano que en el fondo es muy riesgoso. Entonces, yo que diría que fortalezcamos a los partidos y evaluemos qué puerta se puede dejar abierta para que algunos mexicanos sin partido, con filtros necesarios, puedan acceder, y me parecería muy sano. Finalmente, Luis Carlos, agradeciéndote además esta posibilidad de poder charlar, ¿qué le hace falta
a nuestra democracia, a nuestra vida política en México para poder concluir exitosamente este tránsito a la democracia, porque finalmente ese es un gran debate, es un debate que está presente, el hecho de que si estamos realmente consolidando una democracia o solamente estamos en los prolegómenos de una alternancia. No hay un pacto de la Moncloa, por ejemplo, en este país. A lo mejor a nuestros políticos, a nuestros líderes les ha faltado la estatura de estadistas para poder llegar a arribar a esos consensos tan amplios como significó la Moncloa que comento. Es decir, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Yo creo que el reto más importante, Raúl, es poder traducir el pluralismo político que ya tenemos en gobiernos eficaces. Puesto de otra manera, hacer que los votos se traduzcan en resultados de gobierno. Y lo que estamos observando, o lo que los mexicanos dicen en las encuestas, es que sienten que sus votos no se traducen en beneficios cotidianos, en empleo y en seguridad. La gente dice, ¿de qué sirve la democracia si al final del día no tengo empleo? Entonces, la traducción de pluralismo en eficacia de gobierno me parece que es el salto que no hemos podido dar. Y para poder generar eficacia de gobierno, lo que se requiere es un conjunto de reformas que en tus programas se han analizado mucho. La reforma global institucional, que incluye la reforma al sistema de gobierno para generar más cooperación, la reforma al sistema de justicia, las reformas administrativas para la operación de los gobiernos municipales, el tema del federalismo, entre otros. Ese conjunto de reformas globales que algunos han llamado de Estado, institucionales, políticas, a la justicia, son lo que, a la recaudación fiscal, son lo que te permitirían que pudieras tener un proceso decisorio ágil en un esquema de alto pluralismo, es decir, cómo coopera el Congreso y el presidente, que pudieras tener recursos para destinarlos a combatir la pobreza, que pudieras tener buenos administradores en el gobierno que administraran la recaudación y lo gastaran bien, etcétera, etcétera. Pero eso requiere repensar. Desafortunadamente se pensó que la alternancia por sí misma iba a generar esta eficacia y evidentemente no es cierto. Yo creo que en México invertimos 20 años en tratar de tener elecciones transparentes y qué bueno, pero nos concentramos tanto en eso que descuidamos que las reformas de segunda generación, que son estas, son necesarias para que los votos que ya se cuentan se conviertan en gobiernos que sí funcionan. Es una buena tesis. Pues yo te agradezco y a la altura del reto, sin duda, Luis Carlos, a la altura del reto el IFE y el presidente del Consejo General del IFE. Muchas gracias, Raúl. ¿Algo que quisieras agregar para finalizar en esta? Te agradezco mucho la oportunidad de haber platicado. Pues también yo te lo agradezco mucho. Amigos, ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal. Los quiero mucho. Buenas noches.